Vamos a considerar hoy el octavo capítulo de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron en causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta, que están para sonar los 3 ángeles! Hasta aquí la visión de Juan en Apocalipsis. Vamos a pedirle a Dios que nos dé comprensión de ella y que podamos también entender su mensaje y vivir a la luz de ello. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a rogarle a Él. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que tú eres Dios y nosotros hombres. Y estamos lejos, Señor, de poder comprender tu mente. ¿Quién podrá entrar, Señor, en tu entendimiento y en tu comprensión? Si tú no nos abres, Señor, tu voluntad y tu palabra, si no nos revelas, Señor, lo que tú tienes que decirnos, ¿cómo podremos, Señor, alcanzar a comprender nada, Señor, de lo que es tu mente y tu propósito? Por eso te confesamos una vez más que sin ti no somos nada, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos primero para poder entender y comprender el sentido de la vida y también el propósito de estas cosas que tienes que decirnos. Señor, ilumina tú por la obra de tu Espíritu Santo esta tu palabra. Señor, que esta visión también cambie nuestra vida, que nos transforme, que nos haga diferentes. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que es la palabra hecho hombre, encarnada, el Señor Jesucristo. Amén. El silencio tiene siempre algo imponente. Habéis observado cómo cuando de repente la gente se calla, se produce un momento solemne. Hay silencios que se podrían cortar, ¿no?, con el filo de un cuchillo por la tensión que producen. Algo de ese silencio tenemos que entender aquí. Hay mucha gente neciamente que dice: cuando yo esté delante de Dios, le diré esto y le diré otro. Le echaré en cara ciertas cosas, ¿no? Cuánta absurdamente la gente piensa, ¿no?, que podrá argumentar delante de Dios. Pero lo que caracteriza la revelación del momento en el cual estaremos frente a Dios es lo que este séptimo sello indica: el silencio, el gran silencio. Hay una obra que ha intentado mostrar esto, cómo diferentes personas venían a la presencia de Dios al final y les mostraban cada uno lo que habían experimentado de dolor, de sufrimiento, de amargura en esta vida. Y pensaban que Dios había permanecido callado ante ellos.
Y el final de esta representación es siempre la revelación del sufrimiento de aquel que está sentado en el trono, Cristo Jesús. Ante Él, ante lo que Él ha padecido, ante lo que Él ha sufrido, hay el largo y grande silencio. Todo lo que podemos echar en cara a Dios realmente parte de nuestra necedad. Y hemos leído antes, en el capítulo 1 de Romanos, cómo Dios tiene malas noticias para nosotros. Es cierto que el Evangelio son buenas noticias, pero para poder entender que son buenas noticias hay antes que haber escuchado las malas. Y este es el gran problema que mucha gente tiene. ¿Cuál es la respuesta si no saben cuál es la pregunta? ¿Cuál es realmente la solución si no sabemos cuál es el problema? Muchas veces la presentación del Evangelio se caracteriza por esa superficialidad. Se dice que el Señor Jesús es la respuesta, pero las personas no entienden de qué interrogante es la respuesta. En la película Forrest Gump, el personaje de Thomas Hanks es como alguien camaleónico, ¿no?, que se hace siempre a aquellos con que está. Y hay un momento en el cual está con un veterano, con un paralítico del Vietnam. Está totalmente amargado, entregado a la bebida, como muchos de los que vinieron marines de Estados Unidos, absolutamente ya con la cabeza en otro sitio, ¿no? No volvieron a poder integrarse en la vida. Y este hombre amargado, ¿no?, le pregunta al personaje de Forrest Gump: ¿has encontrado ya a Jesús, ¿no? Y le dice Tomás, el personaje que interpreta a Hanks, ¿no?, en su ingenuidad: no sabía que estaba perdido para tener que encontrarle. Y realmente esta es la paradoja del lenguaje evangélico, ¿no? Se presume demasiado, se asumen cosas que la gente realmente no ha entendido. Francis Schaeffer, aquel gran defensor de la fe cristiana, uno de los grandes hombres que produjo el siglo pasado, ¿no?, creó el centro en Suiza, ¿no?, para hablar con personas que tenían preguntas, inquietudes, y ya no veían el sentido de la fe. Y él decía que cuando en Suiza o en cualquier parte donde viajaba iba en un tren y se encontraba con varias personas y tenía oportunidad de hablar sobre algo profundo, algo serio, el sentido de la vida. Si tenía solamente 10 minutos antes de llegar a su destino, dice que hablaría 8 minutos del problema y solamente 2 minutos indicando la respuesta. Lo que quería decir con esto es que muchas veces pasamos demasiado tiempo en mostrar la solución sin que la gente no haya visto cuál es realmente la cuestión de la cual necesitan respuesta. Y la palabra de Dios nos muestra que hay malas noticias. La ira de Dios, dice Romanos 1, se revela desde el cielo contra los hombres. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que Dios tiene algo contra nosotros. Y si no entendemos esto, realmente el Evangelio no tiene sentido. Como decía Lutero, tenemos que ver que antes está Dios contra nosotros para poder saber que está a favor de nosotros. Si no comprendemos que Dios tiene algo contra nosotros, realmente pensaremos como tanta gente, que tampoco somos tan malas personas. Y desde luego, finalmente, por supuesto, que si hay un Dios, es un Dios de amor. Nos dará palmaditas en la espalda y nos dirá: no te preocupes, has hecho de tu vida una ruina, pero para eso estoy yo aquí, para mostrarte mi amor incondicional. Y ese es su consuelo. A eso se aferran algún día, a ese Dios de su imaginación, que esperan que finalmente sea como ese peluche al que se abraza uno de niño y se consuela en la oscuridad, pensando que finalmente todo va a ir bien. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que se revela desde el cielo y nos muestra que ante Él hay ese inmenso silencio. Cuando se abre el séptimo sello, nadie puede hablar frente a Él. Romanos 1 dice que no tienen excusa. No hay ninguna justificación, no hay razones. Cuando somos descubiertos en algo malo, cuando la gente se sorprende encontrando una faceta, algo de nosotros que no esperaban y que es vergonzoso, que es lamentable, ¿qué es lo primero que decimos? No, bueno, espera, que te explique. Tenemos explicaciones para todo, ¿no? Y podemos intentar incluso justificar lo injustificable. Esa es la locura del ser humano, pensar que con sus palabras va a salir de todo. Algunos, por supuesto, han llegado a crear una forma tan absolutamente ingeniosa, ¿no?, de poder salir de las cosas con su labia, ¿no?, con sus argumentos, ¿no?, que piensan que llegará el día en que estén delante de Dios y podrán liarle con sus palabras, que de alguna forma podrán presentar su caso de tal forma que no parezca tan grave como es. Esta es la necedad del ser humano.
piensa que con su lengua va a poder librarse de todo, que tiene respuesta para todo, que tendrá explicaciones. Pero el séptimo sello nos trae ese gran silencio. Un gran silencio que llega a toda la humanidad. Aquellos 7 ángeles que estaban en pie ante Dios se le dan entonces 7 trompetas, que son las que suenan en estos capítulos 8 y 9. Las trompetas tienen múltiples sentidos, ¿no? En la Biblia. Son generalmente llamadas de atención, a veces anuncian fiestas, otras veces acompañan, como en el caso de Jericó también, el juicio sobre la ciudad de los hombres. Y es probablemente este el caso que más nos parece que recuerdan estas trompetas, pero no se explica exactamente cuál es el sentido. Lo que sí ocurre cuando estas trompetas suenan es un eco de lo que encontramos al principio de la Biblia, en el segundo libro del Éxodo. En Éxodo encontramos que el pueblo de Dios que estaba en Egipto estaba bajo el gobierno de Faraón, el rey de Egipto. Y fue aquel hombre que Dios llama, Moisés, a hablar delante de él. Y le pide que deje salir a su pueblo. Una y otra vez insiste ante el Faraón para que su pueblo sea librado de la esclavitud. Y Faraón no escucha. No escucha, dice la palabra de Dios, porque su corazón había sido endurecido. Ya no tenía sensibilidad alguna. No estaba dispuesto en nada a atender siquiera lo que Moisés tenía que decirle. Y cayeron 7 plagas. 7 plagas que tienen su eco exacto en estas trompetas que encontramos aquí. Si leéis, no podemos leer el pasaje, es bastante largo, pero está en los capítulos 8, 9, 10 del libro de Éxodo, podéis ver lo que ocurrió en las plagas de Egipto. Pero os fijáis que la imagen de destrucción es ya no semejante, sino idéntica realmente a lo que ocurre con estas trompetas. Es como una reproducción de lo que ocurrió en las plagas de Egipto. Y se repite aquí como una señal de advertencia por medio de estas trompetas que suenan. Es un juicio de Dios que anuncia la posibilidad real de la destrucción, de lo que va a ser la perdición del ser humano. Un hijo de un pastor sueco, Ingmar Bergman, hizo una película con este nombre, El séptimo sello. Era una película que fue bastante conocida. Y en ella el hijo de este pastor luterano hablaba de cómo el silencio venía sobre la tierra, ¿no? En esta Europa medieval, en la cual se vivía la peste negra, una de estas plagas que acabó con gran parte de la población, ¿no? Que había en nuestro continente. Y muestra a este caballero que ha venido de las cruzadas que estaban haciendo los cristianos, intentando recuperar la tierra prometida. Y viene como muchos, como aquellos veteranos del Vietnam, amargados. Un hombre que ha conocido la guerra, que ha visto lo poco que vale la vida humana, lo vacío de las grandes causas, ideales. Aquellos hombres fueron a la Tierra Santa pensando que iban a ganar su salvación y su vida. Y lo que descubrieron realmente es el poder del mal. Finalmente vemos que cuando vuelven hay esa decepción tremenda de lo que creían que era una misión santa. Y se encuentra ante esta cercanía de la muerte. La película muestra cómo está jugando al ajedrez con el espectro de la muerte que viene a buscarle, ¿no? Y le da tiempo en medio de cada jugada para poder investigar, para poder descubrir qué es lo que hay después de la muerte. Y el caballero va preguntando, recorriendo lugares y también visitando iglesias para preguntar qué es lo que hay después de la muerte. Y lo que encuentra incluso detrás del confesionario, en los propios templos, es la muerte misma, que le dice que después no parece haber nada. Y ese es el consuelo con el cual muchos se enfrentan a la muerte. Bueno, yo no le tengo miedo a la muerte, nos dicen, porque después de la muerte no hay nada. ¿Quién va a tener miedo a la nada? Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y debemos también expresar a estas personas que así lo dicen, es ¿cómo sabes tú que no hay nada después de la muerte? ¿Qué seguridad tienes? ¿Cuál es realmente la certeza de que no hay nada? Es más bien lo que nos gustaría que hubiera. Claro, muchos lo ven como esa nada como la expresión realista, inevitable, ¿no? De que eso es lo que hay. La religión es solo una ilusión, un invento. Pero no puede ser también a la inversa. Que pienses que no hay nada para que consideres que no hay consecuencia alguna de tus actos, que no habrá una justicia final, que no tendrás que responder delante de ese Dios. Por eso muchos creen que no hay nada, porque le es un consuelo pensar que no van a tener que pagar por el mal que han hecho.
Y de esa forma se abrazan a esa idea, la acarician y piensan realmente que eso es lo que puede ser. Pero ¿no será más bien también eso una proyección de sus deseos? El no creyente muchas veces dice que los cristianos confundimos lo que nos gustaría ser con lo que es. Pero es que ellos hacen lo mismo. Ellos realmente confunden la realidad con lo que les gustaría que fuera, que la vida no tiene significado. Eso es lo que realmente piensan, que lo que hagamos no tiene consecuencias, que te puedes salir finalmente con la suya. Esta es la verdadera ilusión que el ser humano busca desde el Edén, desde que cayó, en Génesis 3. Pensó que si él tomaba las riendas de su vida, si él iba a seguir su propio camino, llegaría un momento en que se saldría con la suya. Él podría llevar su vida a mejor fin que la podía llevar Dios. Y por esto es que Dios considera que comer de ese fruto prohibido es querer ser como Dios. Es pretender tomar las riendas de nuestra vida y dirigirla a lo que nos parece que va a ser su mejor destino. Y este es el pecado de todos nosotros. Es la rebelión, la ofensa última de la humanidad. No hacer que Dios sea el que reine y gobierne nuestra vida, sino tomar nosotros nuestro camino. ¿Y cómo lo hacemos? Dice en Romanos 1. Lo hacemos adorando a otras cosas y personas en vez de a Dios. La idolatría es la expresión de ese rechazo de Dios. Por lo tanto, cuando la gente nos dice yo no creo en Dios, yo no creo en nada, no les creáis, creen en algo, creen en alguien. No será Dios, pero hay algo que es lo que mueve y llena su vida. Generalmente, muchas veces, es la ambición, el deseo, la avaricia, lo que desean en la vida. Son personas a las que aprecian o les importan, son cosas, ¿no?, a las que se aferran. Eso es lo que mueve su vida. En definitiva, obra de sus manos. Creación de Dios en el mejor de los casos cuando son seres humanos, pero criaturas y no el Creador. Eso nos dice Romanos 1. La tragedia del hombre es que ha puesto su confianza en lo que no es Dios y piensa que le va a salvar. Cada una de estas plagas que encontramos aquí que se dieron contra Egipto y se vuelven a anunciar también en el libro de Apocalipsis, destruye la esperanza de los hombres en la idolatría. Todas estas cosas que aquí se muestran son las cosas en las cuales la humanidad ha puesto su confianza. Si os fijáis bien, cuando el primer ángel toca, ¿no?, y vemos el efecto que se produce, hay granizo, fuego mezclado con sangre lanzado sobre la tierra. Árboles se queman, toda la hierba verde. La naturaleza, la creación es destruida. ¿Cuántos no adoran a la madre naturaleza? Si nos hemos criado con ellos. Los documentales que hemos visto en televisión, los artículos en las revistas, las clases en los colegios que nos han dicho qué sabia es la madre naturaleza, qué sabe hacer las cosas. Tenemos que admirarla, respetarla, reconocerla, adorarla. En definitiva, esta es la locura del hombre. Pensar que este mundo, este planeta nos va a salvar de algo. Y por eso es que la terrible pesadilla, la sugestión que viene a nuestra mente es esa sombra de amenaza de que algún día el planeta pueda ser destruido. Cada cierto tiempo nos hablan, y si viene ahora un meteoro y destalla el planeta en 1000 pedazos, y si acabamos con él de una manera u otra, el temor mayor del hombre es la destrucción del planeta. Y piensan realmente que les va a salvar. Y esta primera plaga que suena con la primera trompeta en ese séptimo sello nos muestra que todo aquello en lo que el ser humano ha puesto su confianza, Dios lo puede sencillamente hacer polvo, destrozar, porque Dios es el Señor de este mundo. No nos engañemos. Él tiene el poder, Él tiene el control. Y cada vez que la tierra se conmueve, como ha ocurrido en Chile esta semana, el ser humano es recordado de que no pisa suelo firme. Y esto es un solemne pensamiento, porque pensamos que estamos en tierra segura, que podemos hacer nuestra vida. Pero basta sencillamente un movimiento de la tierra, un tsunami ligero para que el ser humano esté perdido, no tenga donde aferrarse y se encuentre con su fragilidad, con su vulnerabilidad. Y el Señor, por lo tanto, utiliza estas señales también, que son cataclismos en la tierra, como una advertencia, como un anuncio de que la creación misma ha sido afectada por la caída. Romanos 8.
La creación gime a una en dolores de parto hasta la venida del Señor Jesucristo. No hay nada en la palabra de Dios que indique que la naturaleza está libre del efecto del pecado. Todo el contrario, la corrupción, la caída, la contaminación, todo lo que produce ese ciclo venenoso no es natural, es el resultado del mal. Hay personas que adoran la naturaleza que han llegado en su necedad a pensar que esto es normal, natural, que hay un proceso de descomposición por el cual finalmente todo se destruye y se vuelve de alguna manera a crear un ciclo en la vida misma. Pero no hay nada natural en esto. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así también cuando el segundo ángel toca la trompeta, hay una montaña ardiendo en fuego que es precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Muere esa tercera parte de los seres vivientes que había en el mar, y la tercera parte de las naves también que había sobre ella fueron destruidas. Los pueblos que había en la época de la Biblia encontraban su comercio, su poder, su extensión por el mar, ¿no? Las naves era el secreto de todos estos pueblos, ¿no?, fenicios que estaban en la costa, que habían creado todo su imperio. Todo el mundo que conocemos grecorromano se extendía por medio del mar. Las naves era, por lo tanto, el instrumento de poder militar por antonomasia que tenían muchos de estos pueblos. Era donde estaba su confianza, donde estaba su futuro. Por lo tanto, la destrucción del mar y de las naves que hay en él y de los seres muestra la incapacidad del hombre no solo para escapar de esta destrucción, sino también para poder extenderse y buscarse un futuro en otro lugar. ¿Cuántos, por medio de las emigraciones, de los refugiados que también estos días vienen a nuestra mente, buscan otra vida más allá de su país o de su nación? Así muchos han pensado que tienen una salida por medio del mar, que hay una posibilidad de poder extenderse, de poder prosperar, de poder hacer otra nueva vida en otro lugar, en otro continente, en otro mundo. Pero cuando el Señor muestra aquí esa advertencia de justicia de lo que va a traer, destruye también todos los recursos de los hombres, toda su confianza. Esas naves eran el comercio, eran la economía. Podríamos decir que lo que aquí destruye es Wall Street. Son los imperios, digamos, económicos en los cuales el hombre había basado su futuro. Y de esta forma está como anunciando la realidad de que su economía no va a poder salvarles. Su comercio no va a poder servir para poder negociar con Dios. Él no se puede comprar, Él no se puede adquirir. Con Él no podemos entrar en esos acuerdos. A continuación, el tercer ángel, versículo 10, toca la trompeta y cae del cielo una gran estrella, ¿no? Parece casi como un meteorito, ¿no?, ardiendo como una antorcha, que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y lleva un nombre. El nombre es ajenjo. Ajenjo es lo que en el Antiguo Testamento aparece contaminando las aguas como una señal del juicio de Dios, ¿no? El ajenjo, que es en lo que convierte las aguas, es la polución de lo que es la necesidad básica, vital del ser humano, que es poder beber. Como sabéis, podemos estar un tiempo sin comer, pero sin beber realmente la humanidad no sobrevive. Necesitamos el agua para vivir. La sed es una necesidad imperiosa en la cual está nuestro futuro. Pero si esa agua se contamina, si por medio de ese ajenjo vemos que hay esa polución, entonces hay esa destrucción y muerte que viene cuando las aguas no están limpias, cuando no están de esta forma potables para poder consumirlas. Y eso es lo que trae el Señor también por ese tercer ángel. Y el cuarto y último que vemos en esta parte, con el capítulo siguiente que veremos Dios mediante, el siguiente domingo tratará del quinto, ¿no? Pero el cuarto es el último que se ve en este capítulo 8. Toca la trompeta y es herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y de las estrellas. Se oscurece la tercera parte de ellos y no hay luz en la tercera parte del día y de la noche. Hay una enorme oscuridad. El ser humano nunca se siente tranquilo, confiado en la oscuridad. Es curioso como cuando somos niños, ¿no?, tenemos miedo a la oscuridad. ¿Cuántos han querido siempre tener una luz, por lo menos? Algo de referencia en medio de las tinieblas. Es como si hubiéramos sido creados para la luz. Y esa tiniebla, esa oscuridad, ¿no?, en la que vivimos, nos impide, ¿no?,
nos impide poder vivir de esa forma en la luminosidad para la cual hemos sido hechos. ¿Qué es lo que tiene la oscuridad y las tinieblas que nos hace sentir de esa forma inseguros, ¿no? Es la amenaza, el miedo a lo que puede venir. Por eso es que la noche se relaciona siempre con la posibilidad de ataques, de crímenes, de peligros, ¿no?, que incluye la noche. La oscuridad es ese terreno, ¿no?, en el cual nos encontramos con terror, ¿no?, el terror profundo. Y esto es lo que trae el cuarto ángel, una enorme oscuridad por la cual son privados de todas esas luces, ¿no?, que tanto del sol como de la luna y de las estrellas. Se hace profundas tinieblas. ¿Habéis visto la diferencia que hay cuando salimos de una gran ciudad, ¿no?, al campo? Hay mucho de la luminosidad que tenemos que viene artificialmente, ¿no? Y realmente las lámparas, las casas, tienen viviendas que están iluminadas, que dan una cierta luz. Pero cuando uno sale al campo, ¿no?, y se ve fuera de esa luz artificial, no hay más luz que la del cielo. Ahí no vemos más que las estrellas y vemos su luminosidad. Y no hay otra luz que lo rodea. Y todo parece de repente muy oscuro, ¿no? Pero aún así hay luz. Fijaos lo que sería apagados todas esas luces de los astros, sin ninguna luna, sin ninguna estrella, sin ningún reflejo en la luz. La más completa oscuridad. Esto es lo que el cuarto ángel trae aquí, las tinieblas definitivas. El Señor Jesús es el primero, claro, que en el Evangelio también habla de las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera es una imagen del juicio, de la condenación, de lo que Dios advierte una y otra vez, a la cual puede ser arrojado el que da la espalda a Dios, ¿no?, y a su invitación a entrar en su reino, a morar con Él, a vivir al lado suyo. Y en Romanos 1 finalmente encontramos qué es lo que ocurre cuando despreciamos esa palabra de Dios. Volviendo a Romanos 1, versículo 18. Vamos a volver a leer en Romanos 1, 18. Nos dice que todo hombre tiene ese testimonio de Dios, ¿no? Dios se ha dado a conocer, a todos les manifiesto las cosas invisibles que no podemos ver de Él, por medio de la creación, de lo que Él ha hecho. Y nos dice que de ese modo no tienen excusa, el silencio del que hablábamos. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En primer lugar, vemos que lo que ocurre en la sabiduría del mundo, en la sabiduría humana, es una señal de su necedad. El ser humano que piensa que es por la ciencia, por el conocimiento, por su sabiduría que no puede creer. ¿Cuánta gente hay que nos dice, ya me gustaría a mí poder creer? Pero yo que he estudiado, yo que he conocido, que sé cómo funcionan las cosas, que es la ciencia la que me ha enseñado realmente lo que hay y lo que no hay, ¿cómo puedo tener evidencia y creencia de estas cosas? O sea, cambian el argumento. Piensan realmente que es Dios el que tiene que dar evidencia de que está ahí, cuando son ellos, ¿no?, los que realmente, habiendo tenido esa evidencia, la rechazan, ¿no?, y pretenden que Dios no ha dado testimonio de quién es Él. Aquí encontramos exactamente a la inversa. Es ellos los que no tienen excusa. Y en su entendimiento vano han profesado en su necedad su adoración a otras cosas, a otras criaturas, a la creación misma, ¿no?, en vez de a Dios. Esa es la locura del ser humano. El ser humano tiene que adorar, tiene que servir a alguien. Como dice esa canción de Bob Dylan, ¿no? Todos tenemos que servir a alguien, y hace una gran lista de todas las personas que en el mundo hay, puede haber, pero todos sirven a alguien. No creáis nunca que la gente vive solo para sí mismo, porque no es cierto. Vive para sí mismo realmente, pero se somete, se sujeta, se esclaviza a cosas pensando que le van a dar lo que ellas buscan. Sea realmente cualquier cosa de lo que en el mundo pueda encontrar, tiene ahí su confianza pensando que ahí está su felicidad y vive sujeto a ellos. Por lo tanto, la relación que tenemos con los ídolos es una relación de dominio, de sujeción, de esclavitud. Pensamos que somos los señores los que tenemos el control y son ellos los que tienen el control sobre nosotros. Es como la adicción. Cuando uno está adicto a algo, no se da cuenta que realmente está adicto, ¿no?, que está sujeto a algo, ¿no? Pero el ser humano sabemos que lo niega.
nunca quiere enfrentar la realidad de lo que le pasa. Piensa que no está esclavo ni sujeto a nada. ¿Qué le decían los judíos a Jesús en el capítulo 8 de Juan? ¿No? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿A quién servimos nosotros? Nosotros somos libres. Y el Señor dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. El ser humano está esclavizado, está dominado por aquello que sirve. Usan 3 expresiones la Biblia para hablar de esa relación con los ídolos. Una expresión de control, de poder, de dominio, política, digamos. Una expresión de adoración, de culto, como hemos visto, de alabanza. Y también una expresión de afecto, sentimental, romántica. ¿Cuál es el problema con nuestros ídolos? Que los amamos. Ese es el problema. Los queremos. Claro, ¿por qué no podemos abandonar o dejar esto? Porque nos gusta. Ese es el gran problema. El gran problema del pecado no es que no sepamos que domina nuestra vida. No es que no pensemos que realmente nos puede decepcionar finalmente. Es que lo queremos, lo amamos. ¿Qué dice el comienzo del Evangelio de Juan? La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las amaban. El problema no era que estaban solamente en oscuridad, es que querían esas tinieblas. Se escondían de Dios en ellas y se sentían libres para hacer lo que quisieran. Pensaban que las tinieblas era su medio natural. Y es por eso que necesitamos un afecto mayor que el afecto que ponemos en esos ídolos, para poder de esa forma ser libres de la sujeción, dominio y esclavitud que tenemos. Y ese afecto, ese amor, es el que Dios pone en nosotros. El mensaje de la buena noticia del Evangelio es como tantos hemos aprendido de memoria cuando llegamos a conocer la fe, que Dios ha amado de tal manera al mundo, ¿no?, que ha enviado a su Hijo Jesucristo. De tal forma que ese amor mayor que todo amor que hemos conocido lo encontramos en Cristo Jesús entregado a nosotros. Y solo ese amor expulsa, echa cualquier otro afecto, lo hace palidecer al lado del amor que recibimos de Dios. Pensar en el amor humano. ¿Cuántos piensan que porque tienen a alguien, un ser querido a su lado, realmente han encontrado lo que buscan en la vida? O por lo menos eso sueñan, eso desean, aunque no lo tengan, ¿no? Tener a alguien a quien realmente amar o que les quiera a ellos, sobre todo. Pero lo que ocurre generalmente, claro, es que ese amor es débil, por antonomasia, por carácter, por definición. Es un amor que depende de lo que nosotros tengamos y lo que podamos ofrecer. Claro, por eso muchas veces no lo conseguimos. Es un amor condicionado. El único amor que encontramos en la vida que es incondicional, que no depende de lo que nosotros somos o hagamos, es el que Dios nos revela en Cristo Jesús. Cuando éramos impíos, Dios nos amó de tal forma que se entregó su propio Hijo por nosotros. ¿Qué otro amor te acepta tal y como eres? Te recibe sin tener que ser mejor, sin hacer méritos, sin poder aspirar a conseguir o recibir algo. Tal y como eres, Dios te ha amado. Y por lo tanto Dios no te puede amar más ni menos. Desde el principio Dios ha puesto su amor en nosotros y por eso sabemos que ese amor no disminuirá, no palidecerá, porque no tiene principio. Dios nos ha amado desde la eternidad y por lo tanto podemos contar con ese amor. Hagamos lo que hagamos, lo digo seriamente. No pensemos que por lo que podemos hacer aumentar o disminuir algo de ese amor de nosotros. Podemos ofender ese amor. Podemos realmente apagar el Espíritu de Dios. Podemos hacer que Dios esté entristecido con nosotros. Pero su amor no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Y la palabra de Dios nos llama una y otra vez a reconocer cuál es ese afecto, ese amor que nos cambia. ¿Cuál es el reino y el gobierno que nos libera? El de los ídolos que servimos nos esclavizará y destruirá. Como todo aquello a lo cual estamos sujetos, finalmente acabará con nosotros. Y el pecado no te da más opción. O tú acabas con él o él acaba contigo. No hay otra forma de poder actuar con él. Y la única forma de matar el pecado, de acabar con él, es con un poder mayor que el que hay en nosotros. El poder de Dios por su Santo Espíritu. Él solo es el único de traer muerte
al pecado, de acabar con ese mal que hay en nuestra vida. Y es también el único Dios, el único al cual realmente podemos adorar, admirar, alabar, porque es mayor que todo lo que hayamos conocido. Y esto es de lo que nos habla Apocalipsis. Apocalipsis habla del asombro, de la admiración de ese Dios que está en el trono y que reina por los siglos, que merece toda adoración y toda alabanza por la eternidad. Y nos pregunta, ¿a quién sirves? ¿A quién adoras? ¿A quién alabas? Y compáralo con aquel que está en el trono, que tiene la última palabra. Ese Señor nos advierte por medio de estos sonidos de sus trompetas, de lo que le acompaña, todas esas señales tremendas, de ese silencio que se abre en el séptimo sello, de la realidad de quién es Él, de que yo soy Dios y no hay ninguno como Él. Y por lo tanto la única respuesta que podemos hacer ante ese Dios es humillarnos. No hay mayor necedad, no hay mayor locura que la soberbia del ser humano. Pensar que uno va a poder salirse con la suya. Ante ese Dios lo único que podemos hacernos es quebrantarnos, de rodillas postrados ante Dios, reconocer que Él es Dios y nosotros no somos nada. ¿Qué es la fe en definitiva? Sino dejar que Dios sea Dios.